Cuando un líquido se enfría, lo que sucede es que si lo sofriamos lo suficiente, de la fase líquida pasa a una fase sólida. Eso es lo que pasa con líquidos normales como por ejemplo el agua. Pero también hay otro tipo de líquidos, como por ejemplo el caramelo, que al enfriarlo cada vez fluye más lentamente, hasta que, como podemos ver, llega un momento en el que fluye tan lentamente que se comporta como un sólido. Lo que queremos hacer con esta serie de experimentos es ver qué diferencia hay entre este líquido, que podríamos llamar normal, y este otro líquido que a veces se comporta como un sólido. Lo que sucede en un líquido a nivel microscópico es que las moléculas se pueden mover libremente. Eso significa que el líquido puede adoptar cualquier forma que nosotros queramos, puesto que en primer lugar las moléculas están desordenadas y ese desorden hace que las moléculas se puedan ir moviendo adoptando la forma que nosotros queramos. Cuando bajamos la temperatura, las moléculas cada vez se mueven de una forma más lenta hasta que en algunos casos consiguen empezar a formar un puzzle. Las moléculas se empiezan a ordenar y esto es a nivel macroscópico lo que nosotros vemos como el proceso de cristalización. Cuando tenemos el sólido formado, lo que sucede son dos cosas. En primer lugar, las moléculas ya no tienen movilidad. Y en segundo lugar, las moléculas están ordenadas y eso es lo que podemos ver a nivel macroscópico con las formas bonitas que forman los copos de nieve. Lo que hemos visto con las moléculas, de hecho, lo podemos hacer en la realidad. Para hacerlo en la realidad, lo que necesitamos es un material sólido, como este de aquí, y un material líquido que aún no ha formado la fase sólida. Para ayudar a ese material que está en fase líquida a formar la fase sólida, lo que vamos a hacer es introducir un poco del sólido en este pote con líquido. Lo que vamos a hacer al fin y al cabo es introducir aquí una parte del puzzle que ya está hecho para ayudar al líquido, a las moléculas del líquido a encontrar la posición más estable y ayudar a que se forme la fase cristalina. Ahora lo que haremos será poner este cristalito dentro del líquido, de manera que pondremos un trozo del puzzle que tiene que formar para que la fase cristalina se forme. Como se puede ver, forma estas espigas, esta forma tan bonita. De hecho, lo único que está diciendo es la forma ordenada en la que están dispuestas las moléculas, y además como que las moléculas en la fase cristalina ocupan menos lugar, de hecho es un estado de menos energía. Esta diferencia de energía la tienen que liberar. Y esto se libera en forma de calor. Si tocáramos el pote estaría caliente y de hecho se utiliza para calentar las manos en algunos guantes especiales para deportes de invierno. Hasta ahora hemos visto por qué los líquidos se solidifican, y se solidifican porque las moléculas adoptan posiciones ordenadas de forma que esa posición ordenada no permite que las moléculas se muevan. Ahora lo que queremos ver es por qué algunos líquidos, lo que sucede cuando se enfrían es que cada vez fluyen más a poco hasta que llega un momento en el cual parece que son sólidos. Para estudiar el movimiento microscópico de las moléculas, lo que utilizamos es un fenómeno físico que se llama resonancia. Para entender la resonancia, por ejemplo, podemos utilizar un péndulo. Fijemos que si nosotros lo que queremos hacer es mover este péndulo, lo que tenemos que hacer es darle golpes exactamente con la misma frecuencia a la que se está moviendo este péndulo de forma natural. Es decir, ahora, con lo cual cada vez movemos este péndulo con una amplitud mayor. Fijémonos que si nosotros ahora damos los golpes mucho más rápido, por ejemplo, a veces lo pararemos y a veces lo que estaremos haciendo es dándole impulso. Por lo tanto, si la frecuencia es mucho más rápida que la frecuencia característica del péndulo, no podremos moverlo. De la misma forma, si es mucho más lenta, a veces también lo pararemos y a veces le daremos impulso. De nuevo, la amplitud no será máxima. Si lo que queremos hacer es que el péndulo se mueva con amplitud máxima, tendremos que darle los golpes justo a la misma frecuencia con la que el péndulo se mueve de forma natural. En nuestro laboratorio, para ver cómo se mueven las moléculas, lo que utilizamos es un campo eléctrico que varía con una cierta frecuencia. Es decir, utilizamos lo mismo que habíamos hecho antes con los golpes, pero con un campo eléctrico. Pero lo que podemos hacer para poder ver esto en directo es utilizar un símil mecánico. Es decir, en vez de hacer variar un campo eléctrico, vamos a pegar golpes a una cierta frecuencia. Y eso lo vamos a hacer gracias a este altavoz y este generador de ondas. Ahora lo que estamos haciendo es generar ondas de una frecuencia muy baja, y lo que haremos será aumentar la frecuencia, ¿de acuerdo? Y el material que estudiaremos será esta mezcla de harina de maíz con agua. Las partículas de harina de maíz están suspendidas en el agua y lo que queremos estudiar al fin y al cabo es con qué frecuencia se están moviendo estas partículas de harina de maíz dentro del agua. Por lo tanto, ¡epa!
Por lo tanto, ponemos esta mezcla de harina de maíz con agua encima de nuestro altavoz y lo que podemos ver, ya podemos ver que este fluido no es un fluido normal, sino que está entre la fase sólida y la fase líquida. Y para ver con qué frecuencia se mueven, empezamos por ejemplo con una frecuencia muy baja. Lo que podemos ver es que este líquido no está sucediendo absolutamente nada. Si ahora aumentamos mucho la frecuencia, podemos observar que tampoco se ve nada en el líquido. Pero si ahora vamos bajando la frecuencia, llega un momento en el que aparecen unas estructuras. Esas estructuras aparecen porque el movimiento de las partículas de harina de maíz dentro de este fluido tienen lugar a la misma frecuencia que nosotros estamos aplicando desde fuera. Los experimentos que hacemos en nuestro laboratorio, de hecho, son muy parecidos a los que hemos visto aquí. Nosotros lo que utilizamos es un campo eléctrico para mirar cómo se mueven las moléculas al disminuir la temperatura, y lo que podemos ver es que cada vez se mueven más lentamente. Eso tiene dos consecuencias. Si las moléculas se mueven muy lentamente, de hecho más lentamente que cualquier movimiento que podamos hacer nosotros, este líquido a nuestros ojos aparecerá como un sólido. En segundo lugar, aparte de no cambiar de forma este líquido, el movimiento es tan lento que es casi imposible que las moléculas puedan llegar a formar el puzzle y por lo tanto no se puede formar la fase cristalina. Entender el proceso de cristalización en biología es muy importante, porque el agua, cuando se congela, forma cristales que rasgan los tejidos y los hacen inservibles. De hecho, hay una rana en Siberia que ha conseguido evitar que el agua cristalice añadiendo un compuesto que se llama glicerol. De esta manera consigue que la sangre, como pasaba con el caramelo, cada vez fluya más lentamente hasta que llega un momento en que queda en estado letárgico. Hay muchos líquidos en los cuales sus moléculas se mueven tan lentamente que aparecen sólidos a nuestros ojos. Por ejemplo, el vidrio, de hecho es un líquido y sus moléculas se mueven tan lentamente que esto parece un sólido. Pero de hecho, si esperáramos el suficiente tiempo, es decir, millones de años, esto acabaría fluyendo como si fuera un líquido. Existen algunos materiales formados con moléculas muy largas, por ejemplo este material, que está formado por polímeros. Estas moléculas son tan grandes que se mueven a una escala compatible con la que yo puedo hacer movimientos con la mano. Si yo ahora modifico rápidamente la estructura de este material, o lo intento por lo menos, va a aparecer un sólido. Pero si yo ahora muevo este material con una escala de tiempo más larga que la escala de tiempo característica en la que se están moviendo estas moléculas, este material aparece como un líquido. Este otro material que ya hemos visto antes, que son partículas de harina de maíz en agua, también se mueve a una escala de tiempo compatible con los movimientos de mi mano. De hecho, si hago movimientos rápidos, esto aparece como un sólido, pero en cuanto yo dejo de hacer esos movimientos rápidos para mantener la forma de sólido, el líquido fluye como lo que es, como un líquido.